Les bendiga, hermanos. Qué gozo estar con ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios. Les pido, por favor, que acompañen sus Biblias a la segunda epístola de Juan. Seguimos con el estudio de Juan y ahora vamos a estudiar versículos del 7 al 10. Segunda de Juan, versículos del 7 al 10. Cuando lo tengan, me dicen, por favor. ¿Tenemos? Bueno, buenísimo. Vamos a leer el versículo 7 al versículo 11. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder estar reunidos como tu iglesia, como cuerpo de Cristo, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú produzcas en nosotros el fruto que tú deseas que tu palabra produzca. Que esta palabra nos lleve a tomar decisiones, nos lleve al arrepentimiento y podamos tomar decisiones difíciles, pero que nos lleven a glorificarte de una forma genuina. Pido, Señor, que tu palabra sea predicada fielmente a pesar del esfuerzo humano, que el único nombre que sea glorificado gracias a él. Tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Puedo tomar asiento, hermano. Continuamos en el estudio de segunda de Juan. Y la semana pasada, muy rápidamente resumimos para que estemos todos en la misma página. Hablábamos, según lo que estudiamos en segunda de Juan, que la verdad y el amor están sumamente interrelacionados. Juan dice que amamos a los que sostienen la verdad y los amamos sobre el fundamento y parámetro de la verdad. ¿Amén? Decimos también, o dijimos, mejor dicho, que amar no es una emoción o un sentimiento, sino es la obediencia en practicar los mandamientos de Dios los unos con los otros. Y ahora Juan continúa entonces y ya entramos a la parte central, porque lo que estudiamos la vez pasada era la introducción de Juan a lo que él quería decir. Con base en todo eso, todo lo que hablamos, ahora viene esta parte que es muy importante que usted y yo la entendamos. ¿Por qué habla tanto la verdad Juan? Porque Juan entendía que la verdad es aquello sobre lo cual la iglesia ya sea se sostiene o aquella razón por la cual va a caer. Una iglesia es saludable, amado hermano, tanto, escúchame por favor, no hablamos solamente a nivel colectivo como, gracia y verdad es una iglesia sana. Esta iglesia es tan sana como lo sean sus miembros individualmente hablando. Amén. O sea, no es de echarle el pato como decimos, o tirarle la pelota solo a los pastores y líderes. Esta iglesia es tan saludable en la medida como usted y yo lo seamos, y en eso también se basa o depende de la verdad que mantengamos y sostengamos. Amén. Dice Primera de Timoteo 3:15, lo leo yo, no se preocupe. Dice: pero en caso que me tarde, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. De hecho, vamos empezando un estudio de Primera Timoteo los jueves. Lo invito a que nos pueda acompañar. Y dice: en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y luego dice que esta iglesia del Dios vivo es que columna y sostén de la verdad. Esta referencia que Pablo le dice a Timoteo era muy comprensible por él, porque Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso, y en la iglesia en Éfeso estaba el templo de Diana, una diosa pagana. Diana, usted puede escucharlo como un nombre bonito. Ahora que murió la reina, usted se acuerda de la princesa Diana y usted piensa, qué bonito. No, pero Diana era una de las diosas más tremendamente corruptas, o la adoración a Diana era muy, muy corrupta en ese tiempo. Y el templo de Diana estaba en Éfeso. De hecho, era un templo majestuoso que tenía 127 pilares sólidos de mármol. Es decir,
Cuando Pablo le decía a Timoteo, mira, la iglesia es columna y baluarte y sostén de la verdad, entendía a quién se lo decía, alguien que sabía de eso. Es como que a usted le dijeran, sí, mira, o sea, es tan alto como el Salvador del mundo. Usted sabe la referencia a lo cual hacemos. Entendemos a qué se refiere. ¿Y por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Porque de la misma manera que algo tan grande como ese templo era sostenido solamente por algo tan majestuoso como esas columnas, esos pilares, la iglesia es llamada a sostener la verdad. Y quiero aclarar algo aquí muy importante. Dios no necesita a nadie para que su verdad sea defendida, ¿de acuerdo? Es decir, Él no es dependiente de nadie o está a expensas de nadie, porque Él la sostiene por sí mismo y se puede defender por sí sola. Sin embargo, la Biblia nos dice, y también lo puede ver en Efesios 3, que Él ha decidido que sea la iglesia quien sostenga la verdad aquí en la tierra. Y aquí no hablamos solamente de los pastores o los líderes, hablamos de usted y yo. Sí, usted que está sentado ahorita, usted que ahorita tiene cara de asustado, sí, a usted se le ha encomendado la misión de sostener la verdad en esta tierra. Amén. Y posiblemente usted ahorita le da pálida porque usted dice, ¿y cómo se hace eso? Ya lo vamos a ver. La iglesia sostiene la verdad, no la cuestiona, no la destruye, no la compromete. Yo he escuchado que desde el púlpito se dice, tenga cuidado con ser muy rígido con la doctrina, porque la doctrina divide, hermano. Gracias a Dios que lo hace. Gloria a Dios que la doctrina divide. Porque el concepto de una unidad incondicional en la Biblia no existe. Por el contrario, en la Biblia constantemente vemos criterios de separación entre un grupo y otro. El pueblo de Dios y los paganos, los elegidos y los no elegidos, las ovejas y los cabritos. Dice 1 Corintios 11:19. Pablo está regañando a los corintios porque entre ellos había divisiones. Pero miren lo que les dice acá, ponga atención por favor. Dice, porque es necesario, ¿es que, hermano? Necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Posiblemente la división no es lo más agradable del mundo, pero es necesaria porque ahí se evidencia quiénes son verdaderos y quiénes no. ¿Y sabe cuál es la base de esa división? La doctrina. Si no me cree, usted puede decir, pero Jesús nunca anduvo con eso. ¿Está seguro? ¿Está segura? Jesús nunca dividió. Jesús fue bien divisivo. Le invito a que lea su Biblia. ¿No me cree? Mateo 16:13. Acompáñenme por favor para que vea que no le estoy dando paja, porque me interesa que usted vea con sus propios ojos que esto no es mentira. Mire, nos guste o no nos guste, quiero ocupar mal esa frase, pero nos guste o no, la doctrina es la prueba de la comunión, es decir, es lo que determina si nuestra comunión es pura o no es pura delante de Dios. Es la base de la separación. De hecho, Jesús hizo esta separación para ver quiénes estaban con él con una pregunta muy sencilla que usted va a ver ahorita en Mateo 16. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen, los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta a esa pregunta determina algo muy importante. Lo que usted y yo afirmemos acerca de Cristo es lo que nos une o nos separa. Y posiblemente aquí tengamos la gran mayoría, los que tienen ya más tiempo de estar en gracia y verdad, posiblemente pueden dar una respuesta teórica correcta a esa pregunta, pero en sus vidas la respuesta posiblemente no es la misma. Claro, aquí posiblemente todos podemos contestar teóricamente o de una forma doctrinal, o sea, de una declaración y decir, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor. Pero ya en nuestras vidas, para algunos, Jesucristo solamente es el complemento, aquel que le arregla la vida a uno cuando ya uno ya metió la pata muy difícil. Pero no es el Señor que gobierna cada cosa de nuestras vidas. Y ahí hay división. Porque aquí entonces habemos personas que queremos hacer, y aquí digo queremos de una forma con mucha humildad, imperfectamente posiblemente queremos hacer las cosas para agradar al Señor,
Pero tenemos por el otro lado aquellos que ven a Cristo de una forma muy distinta y lo que hacen es trabar las ruedas de la carreta. Ahí hay división. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea, les pregunta quién dicen los hombres, y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta hace una gran diferencia. Esa pregunta marca la diferencia entre quién es cristiano y quién no, quién es verdadero y quién no, porque posiblemente usted ha conocido a Jesús toda su vida de una forma teórica. Usted lo ha conocido como aquel que estaba en aquella estampita, aquel que estaba clavado en la cruz, en la figura en la iglesia, aquel que lo ponía. A mí, por ejemplo, a mí me daba miedo Jesús, porque en la casa había un gran corazón de Jesús, un cuadro enorme, y cuando yo estaba, me iban a regañar, me decían: ¿estás diciendo la verdad? Yo: sí, de verdad. Vení a decírmelo enfrente del corazón de Jesús, pues. Y me ponían enfrente de aquella imagen, yo aterrado, hermano, porque sentía que me seguía con la mirada. Para a mí Jesús no era un miedo del bueno, sino que era aquel que, híjole, me odiaba y me iba a consumir de un solo. Y claro, lo puede hacer si yo no me arrepiento, pero esa es otra cosa. Algunos posiblemente han crecido en la iglesia evangélica pensando que Jesús es su amigo, y cantaban la canción que Jesús mi fiel amigo. Y sí, claro, Jesús obviamente llama amigos a algunos, pero hay algo muy importante ahí: es quién es Jesús para usted. Algunos piensan que Jesús no es su amigo, sino que es su chero, es el Jesús, el que me asolapa toda mi rebeldía, porque no importa, como Él es completamente amor. Y algunos malinterpretamos el amor de Dios pensando que Él es un alcahueto. Y Dios en efecto ama a todos, sí, de forma general sí, pero Él se ama a sí mismo y a su santidad encima de todo. ¿Tiene sentido eso, iglesia? Lo que nos une entonces es la respuesta a esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? Lo que nos une es el conocimiento común de la verdad del Evangelio, y con base en el mismo entendimiento de quién es Jesús. Pero de nuevo, no la respuesta al catequismo solamente, sino que esta respuesta debe entonces traducirse en una respuesta de nuestra vida. Si decimos que Él es el Señor, entonces yo voy a tener comunión con aquellos para quienes también en su vida práctica Jesús es el Señor. Si alguien acá dice que Jesús es el Señor de su vida, pero vive completamente contrario a eso, mi función con ellos no es tener comunión, sino presentarles el Evangelio. Porque si no le estoy diciendo: sí, somos hermanos, pero yo me voy al cielo y vos te vas al infierno. Y eso no puede ser. Uy, qué drástico. Lea la Biblia, hermano. O sea, esta palabra o esta pregunta es lo que hace una separación entre quienes son falsos y quienes son verdaderos. Y eso mismo es, ya regresando a segunda de Juan, es lo que Juan viene y que les interesa presentarles a ellos y decirles: mira, la verdad es esta, la verdad se refleja en el amor, la verdad es importantísima. ¿Por qué? ¿Y por qué les tengo que remachar tanto eso? Decía Juan. Miren el versículo 7, ahora regresemos a lo que leímos al principio. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Responden mal a la pregunta que le acabo de decir, a la que Jesús hace en Mateo. Afirman algo que Jesús no dice de sí mismo. Ese es el engañador y el anticristo. Y sabe lo difícil que en aquel entonces Juan les escribía a ellos, como ya habíamos explicado cuando enseñamos primera de Juan. Él estaba enseñando en contra del docetismo, que era una corriente doctrinal que afirmaba que Cristo no había venido en carne. Posiblemente ahora no nos encontramos con gente que afirma tan categóricamente una herejía como esa, sino que nos enfrentamos con algo todavía, porque eso ahora predicado acá sería evidentemente un falso cristianismo, amén. Pero nos enfrentamos con algo todavía más difícil, que son personas que predican un evangelio sutilmente y ligeramente cambiado. Los falsos maestros, los engañadores, no necesariamente niegan el evangelio, sino que lo modifican. Una pequeña modificación, una pequeña adición, y arruina todo. Un poquito de canela arruina el café, para mí. Un poquito.
Un pequeño cambio. La razón de permanecer en este amor, según lo que dice Juan, lo que venía diciendo en la verdad, es porque hay muchos engañadores diversos en todos lados, de muchas maneras. Entonces, si yo amo a mi hermano, eso me va a llevar a querer proteger a mi hermano. Si yo sé que la verdad es un tema de vida o muerte, yo voy a preocuparme porque mi hermano conozca la verdad y permanezca en la verdad, porque sabemos que hay muchos engañadores. Actualmente, a esta misma hora, este domingo, en esta ciudad, hay muchos falsos engañando al pueblo de Dios. O muchas personas que le están diciendo a la gente, esto es el evangelio, pero realmente les están enseñando un camino de perdición. ¿Quiénes según la Biblia son los falsos? Esencialmente lo que hacen los falsos maestros es que establecen un estándar falso de salvación. Cambian el estándar, se lo bajan. Hablábamos con la gente en la clase de membresía que lo que hacen los falsos maestros es que si Jesús dice que la puerta es angosta, lo que hacen los falsos es abrirla de par en par y decirle a la gente, no importa cómo vivas, todos pueden entrar, no hay problema, hay suficiente amor para todos. Y claro, el amor de Dios es grandísimo, pero Él solamente elige a aquellos que Él quiere, y únicamente van a venir a Él aquellos que Él quiere. Y eso se va a evidenciar, los que Él quiere van a venir a Él en obediencia y van a vivir como Él manda. Hay un estándar que no podemos cambiar. El evangelio claramente dice que Él es la puerta, que nadie puede venir si no es por Él, y que eso va a costarle la vida, que si alguien quiere venir en pos de Él es necesario negarse a sí mismo, tomar una cruz y seguir en pos de Él. Pero los falsos dicen, no, como Pedro, de ninguna forma te acontezca, no sufras. Dios no quiere que tú sufras porque Él te ama mucho, porque tú sos su princesita o su princeso. Príncipe, vaya, no se me ofenda. ¿Cómo establecen un estándar falso de salvación? De nuevo, son cambios ligeros. Niegan la pecaminosidad del hombre. El hombre es un campeón. 2023, año de la victoria, año de la conquista, año de nuevos niveles. Dios te va a llevar a una nueva era, a un nuevo tiempo. ¿Sí han escuchado eso? Y le ponen el águila al fondo ahí. Es un campeón, hermano. Usted es el centro de la creación. Dios creó todo lo que existe porque Él necesitaba a alguien a quien amar, y te dio a ti, y eso lo conmovió. Y Dios quiso a alguien a quien amar, y no hay nadie que llene el corazón de Dios como tú. Tú sos el centro de la creación. Usted es lo más importante para Dios. A Dios no le importa negar su santidad, pero Él te ama a pesar de que tú vivís una vida afirmándose de cristiano, una vida contraria a su palabra. Entonces lo que hacen los falsos es decir, cambiemos el estándar de salvación. El hombre no es pecaminoso, o sea, no te preocupes, no sos tan malo como te quieren decir en las iglesias legalistas. La Biblia es un libro anticuado. Ahora Dios es más chill, es más tranquilo, ahora Él es más cool. O sea, si Dios tuviera cuerpo, Él tendría TikTok y subiría historias y todo a Instagram también, porque Él es cool. No es como lo pintaban antes. Entonces no te preocupes, Él ya bajó la norma, Él ya bajó la raíz, ya le bajó 2 rayitas y ahora no se clava tanto. No sos tan pecaminoso, no te preocupes. Cuando la Biblia dice que Él no cambia. De hecho, otra forma en que bajan el estándar de salvación es que niegan la santidad de Dios. Es decir, Él es puro amor, Él no condena a nadie. ¿Cómo un Dios que es todo amor va a condenar a alguien? Eso es injusto. Pero la Biblia lo dice, hermano. Y aquí no quiero ir spoileando tal vez alguna parte posterior del mensaje, pero la Biblia dice que los falsos maestros hacen presa fácil de los inestables. Y la Biblia habla que los inestables son aquellos que desconocen su Biblia. Usted es presa fácil si no conoce lo que la Biblia dice. Y no se lo digo de forma arrogante, sino que nuestra función es hablarle la verdad para que el estándar que usted tenga sea el correcto. Otra cosa que hacen los falsos entonces para bajar el estándar de salvación es que niegan lo glorioso del evangelio. Entonces, como usted no es tan malo
y Dios no es tan airado, Él no es tan santo, es decir, a Él no le ofende tanto tu pecado como te dicen que lo ofende, entonces realmente el evangelio no es tan necesario. O sea, la iglesia es para venir a ser amigos, es para venir a tener una buena vida, para aprender a ser mejores, y no para que pecadores que están bajo la ira de Dios se arrepientan y sean salvos de ello y ahora sean santificados y vivan para su gloria. No, el evangelio es para que tú vivas una mejor vida familiar, para que tengas mejores finanzas, para que tengas mejores empresas, para que tú seas un campeón, para que tú tengas una proclama profética a final de año que te diga lo bien que te va a ir en el año. Y que te va a crear confusión porque te vas a dar cuenta en la vida real que no todo es como te lo dicen, sino que te vas a topar tarde o temprano con la realidad que sos pecador. Por eso mucha gente se va de las iglesias, porque se dan cuenta que lo que les prometen es incongruente con lo que viven. Soy un campeón, pero no puedo salir de mi miserable pecado. Dios me ama incondicionalmente, pero no me ha sacado de este problema, no sé por qué. Y sigo en las mismas. Mire qué interesante lo que la Biblia dice de los falsos, y voy muy rápido porque son bastantes textos. Lo que me interesa que usted entienda es la gravedad de esto, la gravedad de la falsedad, la gravedad de alterar el evangelio. Deuteronomio 18:20 dice: pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, es decir, Dios dice esto, Dios me dice que te diga, con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Para Dios, hablar de parte de Él es algo santo. Y decirle a alguien eso es lo que Dios dice, o el evangelio es esto, es cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque si yo te bajo a ti el estándar de salvación, te estoy diciendo que tú sos salvo, que sos cristiano, que estás seguro en tu salvación eterna, cuando realmente no lo estás, porque el estándar que te he puesto es más bajo del real. Te he dicho que tú puedes vivir y ser santo y ser salvo, no importa cómo tú vivas, cuando la Biblia no dice eso. Mateo 7 del 15 al 17: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ningún falso maestro va a venir diciéndote soy el diablo, ñaca ñaca, buh. O sea, ninguno te va a decir mira, el evangelio es falso. No, o sea, el problema es que claro, tenemos gente que niega el evangelio y ataca el cristianismo, pero los falsos son personas que se hacen pasar por cristianos, por maestros de la ley, por pastores, por predicadores, que lo que te dicen es el evangelio no es tan así, y te lo bajan. Se visten de ovejas, pero realmente son lobos que lo que quieren es aprovecharse de la gente porque obtienen algo de ellos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esta gente son personas que se visten de predicadores, pero lo que buscan es aprovecharse de la gente. Sus vidas no exhiben santidad. No perfección, porque no es lo que se espera, pero no hay ningún tipo de admisión de pecado en ellos. Segunda de Pedro 2, vamos a leer varios pasajes y voy rápido de nuevo por el tiempo, pero me interesa que usted entienda lo que la Biblia dice de esto, porque es un peligro y vamos a ver esto. De hecho, ahorita vamos en el primer punto, voy rápido. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Tal vez ninguno le dice a usted Cristo no es Señor, o Cristo no es Dios posiblemente ahora, pero sí le dicen tú sos el centro de lo que Dios quiere hacer. Dios hizo todo para que vos estés cómodo, o el evangelio no te va a costar nada, porque como tú sos una princesa, un princeso, un príncipe, un rey, Dios va a mandar ángeles volando a ti para que no te pase absolutamente nada. Pero cuando salís de la iglesia te topás con que volvés a la misma vida y al mismo pecado que te vuelve a revolcar. Hay una incongruencia entonces. Y esa confusión lleva a perdición a las personas. Muchos seguirán su sensualidad, y con sensualidad no solo se refiere a un tema sexual, sino que son personas que lo que utilizan para seducir son los sentidos, las emociones. Hermano, yo te puedo hacer llorar bien fácil acá. Te cuento una historia y te pones a llorar. Claro que lo puedo hacer, pero las emociones no te van a sostener ante la prueba. La emoción yo te puedo hacer sentir a que salgas de acá
sintiendo que tú sos un campeón, que nada te va a tocar y puedo manipular la Biblia para que tú me creas. Bueno, obviamente, si no estás listo, pues, para que tú me creas de que Dios no va a dejar que nada malo te pase, que tú sos intocable porque sos un princeso de Dios. Claro que lo puedo hacer, porque puedo tocar tus emociones, pero eso no es predicarte el evangelio. Y dice aquí que son sensuales. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por esa gente es que la gente dice: yo no creo en los evangélicos, mira qué locos son, porque andan haciendo el gusanito espiritual ahí tirados, vea. Se andan revolcando y la gente dice: eso es el evangelio. Para ser evangélico mejor, a saber, mejor voy a chupar y la misma cosa. El evangelio es blasfemado por los falsos. En su avaricia os explotarán con palabras falsas, claro, porque buscan un beneficio para ellos. Dice el 12: pero estos, como animales irracionales, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de las criaturas. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en su engaño mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Y aquí me detengo un momento. ¿Quiénes son las almas inestables? Aquellos que no están aferrados a la verdad. Por eso es que Juan les dice: necesito que ustedes conozcan la verdad y se aferren a ella, que la practiquen unos con otros, porque si no, entonces te van a venir estos falsos y te van a meter ideas falsas del evangelio y te vas a ir detrás de ellos fácilmente. Porque tú puedes conocer en teoría el evangelio, pero si no te aferras a ello y no lo aceptas incondicionalmente, te van a arrastrar. Entonces son manantiales sin agua. ¿Se imagina usted un manantial sin agua? Se esperaría que hubiera algo ahí. Tal vez hay un vestigio que alguna vez hubo algo ahí, pero se espera algo que refresque y al contrario nos deja en peor situación. Bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad. Por cierto, los falsos son bien arrogantes, porque a ellos les encanta decirte que la Biblia, no abiertamente, pero lo que te queremos enseñar en la Biblia está equivocado, y que ellos tienen una verdad más perfecta o una verdad mejor, una verdad más actualizada. Hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Y por eso dice: eso es el anticristo, porque el anticristo, según 1 de Juan 2:18, es que quien busca distorsionar a Cristo, reemplazándolo, no diciendo yo soy Cristo necesariamente, puede que sí, pero lo que te dicen es: esto es Cristo, cuando no es lo que Cristo realmente dice en la Biblia que Él es. ¿Entendemos la gravedad de la falsedad, hermanos? ¿Entiende usted el peligro que hay? Porque de hecho de eso sigue hablando Juan. Mire el versículo 8 de 2 de Juan. Por favor, acompáñenme. Dice: tengan ustedes ¿qué? Cuidado. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Mire, aquí no vamos a hablar de gramática porque tal vez posiblemente nos ponchamos varios, pero ¿se acuerdan ustedes de los modos del verbo? Estaba el indicativo, estaba no sé qué, pero también está el imperativo, que es cuando a alguien se le da una orden. Aquí no es: hey, miren, ¿saben qué? Consideren tener cuidado. El cristiano aquí se le ordena tener cuidado. Y tener cuidado acá, y perdón el salvadoreñismo, significa, si fuera la versión salvadoreña, perdón por la herejía, buzo, pilas, buzo. Pregunta, hermano: si usted va a caminar al centro a comprar algo, por ejemplo, si va a comprar útiles para su hijo en una librería ahí, que son baratos por cierto, y tiene que caminar de una cuadra a otra y anda en el centro, vaya, no digamos ahorita porque tal vez ahora está más tranquilo, no sé, no nos metamos en eso. Imagínese el centro hace unos 3 años. Usted andaría tranquilamente caminando ahí con el teléfono afuera, con sus AirPods, con no sé qué y todo. ¿Cómo andaría usted ahí? ¿Andaría tranquilamente caminando como el meme de DiCaprio, caminando bien feliz? ¿O cómo andaría usted? ¿Andaría con cuidado, sí o no? Porque sabe que hay peligro. Entiende que el contexto es que hay peligro y hay amenazas alrededor. Lo que aquí el apóstol Juan quiere decir es:
tengan cuidado. No es un mandato solamente pastoral de: hey pastores, cuiden a las ovejas que se las van a comer. Está bien, claro, es algo, pero cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, de estar buzo por su propia carne porque se lo quieren comer. Son lobos rapaces que lo que quieren es pervertirlo a usted de la verdad para que usted niegue el evangelio y usted entonces sea condenado juntamente con ellos y pierda su recompensa. Entonces la Biblia le dice acá: buzo, cuidado, pilas, te quieren comer. Y aquí viene una diferencia: es que lamentablemente, como tenemos una mentalidad tan terrenal, tan carnal, pensamos que nuestro problema real es lo que vamos a enfrentar mañana lunes, que nos vuelven a llamar del banco que no hemos pagado, que tenemos que ir a un trabajo que tal vez no nos gusta, que tenemos que ir al colegio, universidad o lo que sea, cuando no nos damos cuenta que eso tarde o temprano, en 50 años, va a cesar y se va a terminar ahí. Tu problema real es tu problema espiritual, tu condición espiritual, que esa determina tu destino eterno. No solo 50 añitos, no solo 20 años, termina tu eternidad. Y el cristiano que entiende eso, que no tiene una mente tan fija o una vista tan corta, porque solo se fija en lo terrenal, entonces se cuida más que lo terrenal, se cuida de lo espiritual y entiende que está en un campo de batalla. Y no me quiero meter acá a tema de guerra espiritual, porque no se trata de eso. Es un tema de verdad. Porque según entendemos acá, hay muchos engañadores en todos lados que buscan bombardearte cuando ni te das cuenta. Y es un peligro ser diplomático acá, porque aquí dice: tener cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. Es decir, hay pérdida en tu vida si no te cuidas. Va a haber un efecto negativo en tu vida si descuidas tu salud espiritual, si descuidas lo que entra a tus oídos, si descuidas lo que practicas y lo que tú crees. Va a haber consecuencias para tu vida y podés perder la recompensa que te debería esperar, que es la vida eterna. Hay un peligro en ser diplomático, porque algunos decimos: sí, no, mira, yo no creo lo que enseñan los de la prosperidad, yo no creo lo que enseñan los carismáticos que se pelan con cosas así de entrar en trance. No, claro, pero sos diplomático. Entonces posiblemente tú estás bien, pero no te importa cómo están los demás que son engañados por ellos. Y eventualmente en el reino de Dios, si sos diplomático, posiblemente vas a ceder. En el reino de Dios, llevar la fiesta en paz con los falsos no existe. Llevar la fiesta en paz significa decir que está bien lo que hacen y eventualmente tú vas a ser expuesto a lo que ellos dicen. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Y aquí no estoy hablando, hermano, que tú te vas a volver un fariseo de redes sociales, porque eso es lo más fácil. Estamos hablando que tu vida, tú vas a ser un punto, o vas a ser una persona que va a llevar la defensa de la verdad a donde esté, pero eso inicia con tu vida, con tu casa, con tu familia y con tu iglesia. Amén. Por tanto, dice Efesios 5:15: tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. La palabra insensato es la forma eufemística o buena onda que la Biblia tiene para decir: no sea dundito. Y ahí todavía lo estoy bajando un poco. De hecho, cuando Pablo le dice Gálatas insensatos, en Gálatas lo que le está diciendo es Gálatas estúpidos. Mi intención obviamente no es decirle así a usted, pero lo que le quiero decir es que la Biblia nos dice: no ande como tonto, sino como sabio. Y el que anda como tonto es aquel que piensa tranquilamente que su vida no tiene ningún problema con lo espiritual, sino que su problema real es la deuda que no ha pagado, el problema que tiene con un compañero de trabajo, cosas así. Pero la vida espiritual, no hay problema. No le invierto a mi vida espiritual, no oro, no leo la Biblia, no me congrego, no sirvo, pero no hay problema. Algún día me voy a encargar de eso. Tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sabe cuándo va a ser su último día. Lamentablemente en la iglesia hay una creencia falsa
que la teología y la doctrina no son necesarios. Y por eso los arrastran las doctrinas falsas. No, que sean los pastores, o sea, los pastores que estudien. No, si tengo una pregunta, yo le voy a preguntar a mi líder, porque él sabe. Vieras cómo lee, un montón de libros que tiene, fíjate. ¿Y vos? No, yo le pregunto a mi líder. Y está bueno, para eso estamos. Pero usted tiene que entender que tiene una responsabilidad delante de Dios. Es decir, aquí, hermano, se lo digo con muchísimo amor. Usted puede decidir, si usted quiere ser un cristiano, que dependa de otros y que posiblemente va a depender de otros toda su vida, pero no le va a aportar nada a otros porque no tiene nada propio que dar. Es decir, te van a cuidar a ti, pero tú nunca vas a cuidar a nadie más, porque sos un niñito que te has acostumbrado a que te den la comidita en la boca. Y por eso Pablo les dice a los corintios: miren, no les pude hablar como a maduros, tuve que darles otra vez leche, porque no pueden todavía procesar la comida sólida. Ustedes todavía hay que mantenerlos y ustedes no están en la capacidad de mantener a otros. Y le voy a decir algo: la iglesia no crece con personas inmaduras. Si usted ama, como hablamos en la predicación anterior, si usted ama la verdad y en la verdad ama a sus hermanos, usted va a querer que sus hermanos crezcan en la verdad y por tanto usted se va a preparar para poder compartir esa verdad. ¿Tiene sentido? Ahora, una aclaración antes de pasar al versículo 9, que es la parte central, y con eso ya aterrizamos. No todo el que está en desacuerdo con nosotros es un falso maestro. ¿Ok? Hay otras denominaciones, hay otras iglesias con las que posiblemente no estamos de acuerdo en todo, pero no quiere decir que sean falsos, porque hay cosas secundarias. Por ejemplo, bautistas reformados y presbiterianos creen lo mismo en cuanto a salvación, pero creen cosas distintas en cuanto al bautismo. Por ejemplo, los presbiterianos bautizan a niños, nosotros no. Los presbiterianos no creen en lo que creen los bautistas en cuanto al futuro y a las últimas cosas y a la escatología y todo eso. Nosotros creemos otras cosas, pero no quiere decir que sean falsos ellos, porque son cosas secundarias. A lo que me refiero yo aquí son a personas que lo central del evangelio, es decir, el pecado del hombre, la santidad de Dios en la persona de Cristo, quién es Él y su obra, lo niegan o lo tuercen. Ahí hay un problema. E incluso hay personas que por ignorancia o por una buena intención, pero una mala enseñanza, enseñan cosas erradas. Pero la prueba aquí de los falsos no es eso, sino si son corregibles y enseñables. Eso es lo importante. Porque una de las características más claras de un falso maestro es que no es ni enseñable ni corregible. Por ahí hay un personaje muy famoso del cristianismo, lo ocupo muy ligeramente el término, que tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos, antes en Argentina, y hace cruzadas grandísimas. Ya sabe quién es. Pero cuando lo corrigen, o a ese brother le preguntan: mira, pero si la Biblia dice esto, ¿por qué haces lo otro? Lo primero que hace es humillar en público, no con la palabra de Dios para corregir en amor, sino que Dante Gebel, por si no había entendido, lo primero que hace es: bueno, ponete a hablar conmigo cuando vos tengas un ministerio tan grande como el mío. Corregime cuando vos hayas ayudado a tantas personas socialmente como yo. No es enseñable ni es corregible, porque está bueno que ayuden a las personas con necesidades. Pero el evangelio no es justicia social, el evangelio es necesidad de salvación. La justicia social es una consecuencia de una enseñanza sana, pero no es algo que reemplaza eso. Con eso no nos excusamos, aclaro, de que la iglesia tiene que salir y hacer cosas en amor a los que están perdidos, pero sobre la base de una doctrina sana. Es más importante enseñar el evangelio que garantizar que la persona posiblemente va a vivir un día más. Suena difícil, pero es cierto. Entonces los falsos, como le decía, no todo el que está en desacuerdo con nosotros es un falso maestro, hay cosas secundarias, pero la clave es si son enseñables o corregibles. Una persona que no es enseñable y no es corregible, que se enoja cuando le corrigen, que se enoja cuando le confrontan, lleva o tiene una característica muy importante de ser un falso maestro. Y aquí tampoco, hermano, no le estoy hablando solamente de eminencias famosas en el ámbito cristiano. Ya aterricemos y hablemos de la falsedad que hay aquí.
Versículo 9, por favor. Segunda de Juan, versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Hemos hablado entonces que los falsos son los que niegan la verdad del Evangelio. Hemos hablado también que que el creyente tiene la obligación de cuidarse, pero sobre todo cuidarse también de sí mismo y analizarse a sí mismo, como vemos ahorita, porque no hay evangelios nuevo que sea superior al evangelio de Cristo. Póngame atención un momento, y mi intención no es ponerme muy académico, pero aquí la Biblia de las Américas o la Biblia que tenemos en español no lo traduce completamente lo que dice, porque aquí dice todo el que se desvía. La palabra que ocupó aquí el apóstol Juan en el idioma que escribió esta carta, que es el griego, la palabra que ocupa es el que avanza, el que quiere avanzar en pos de algo, el que quiere avanzar como un sentido de progreso. Es decir, el que quiere progresar en el evangelio, el que busca un avance en el evangelio, no un avance de crecimiento personal, sino que el evangelio avance porque ya no es suficiente, que el evangelio cambie y vaya mutando, que el evangelio vaya agregando cosas que no estaban, sino que ahora hay algo nuevo, hay algo que no estaba porque ya no me satisface. El que se desvía porque quiere que el evangelio avance, no permanece en la enseñanza. ¿Lo doy a entender? Y ahora aterrizo para que lo entienda a lo que me quiero referir, o a lo que me refiero. Buscar un avance en el evangelio es señal de falsedad en nosotros. Tal vez, como estamos en una iglesia sana o bíblica con sana doctrina, no creemos abiertamente lo que enseñan los que enseñan la teología de prosperidad, teología de la liberación, un no sé, manifestación carismática, etcétera. Pero se nos puede olvidar el evangelio básico y desviarnos. A algunos se nos olvida el evangelio y en resumen, ¿qué es el evangelio? Interesante, porque varias veces le he preguntado a varios de ustedes acá qué es el evangelio y a veces patinamos, hermano. ¿Sos cristiano? Sí. Ok, ¿qué es el evangelio? Le escriben a pastores Marcelo ahí, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Que somos pecadores, Dios nos salva, pero no nos salva únicamente de la condenación eterna, sino que el evangelio significa también que Dios nos salva también de una vida miserable sometida al yo, a los deseos egoístas. Dios no solamente te salva de la condenación eterna, sino que te salva de vos mismo, de vivir esclavizado a lo que tú querés. Es decir, que desde que Él te salva empieza una obra de desprendimiento de ti mismo, para que ya no vivas para complacerte a ti, sino que sirvas a un propósito mayor, que es la gloria de Dios. Desde el día que Dios nos salva, entonces comienza algo que en la Biblia se le llama santificación. Pero la santificación no siempre es algo cómodo. Al contrario, la santificación implica dolor, desprendimiento y muerte a uno mismo. ¿Por qué digo esto? Y puede decir usted: hey, Mario ya se desvió, ya se peló. No, porque los falsos y la desviación de ellos empieza sutilmente negando esto. Para el cristiano, la Biblia dice que no solamente se nos concede creer en Él, sino que se nos ha concedido sufrir por Él. Pero eso no se nos enseña. Nos enseñan los versículos básicos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:37, perdón, somos más que vencedores. Te dan el kit básico para sobrevivir en la falsedad cristiana, pero no te enseñan lo que de verdad la Biblia implica, que significa ser cristiano, el ser discípulo. Y la Biblia dice que si sos discípulo, sos hijo de Él, necesariamente vas a sufrir, porque Dios es malo y porque le gusta verte mal. No, lamentablemente es porque el sufrimiento es la única forma que te doblegas delante de Dios. Somos tan tercos, somos tan arrogantes, somos tan necios, que la única forma que Dios logra que ya entonces hagamos caso es cuando ya nos duele algo. Posiblemente usted deja de venir por semanas, pero algo le va mal, ahí voy a la iglesia. Que Dios me haga el milagrito.
No has orado en semanas, pero te va mal y te duele el corazón, literal o figuradamente. Ahí estás otra vez orando desesperado. Y Dios tiene que salir, según tú, en la ambulancia corriendo a tu rescate, a componer los meses de inmadurez, de vivir independiente de su palabra, que te han llevado a la circunstancia en la que estás. ¿Se da cuenta lo incongruente que es eso? El sufrimiento es necesario y la santificación implica un desprendimiento, implica incomodidad. Vaya, se lo pongo bien claro y no me responda, obviamente, no levante la mano ni nada. Contéstelo a usted mismo. ¿Cuál es su mayor frustración día a día? ¿Vive frustrado o preocupado o preocupada por algo terrenal? ¿O su frustración mayor es que no le ha servido a Dios como debería el día de hoy? ¿Se ha frustrado usted porque ahora no se ha santificado como debería haberlo hecho? ¿Alguna vez se ha preocupado? Hey, me he dado cuenta que esta semana no he visto frutos en mi vida. Esta semana no he mostrado algo mayor de santidad en mi vida. No. Nos preocupa que no tenemos ya piso en la cuenta. Nos preocupa que aquel nos habló mal. Nos preocupa que tal vez aquel plan se nos frustró. Nos preocupa que posiblemente no vamos a tener la vacación que queríamos. Eso habla de nuestras prioridades claramente. Y sobre todo, amado hermano, si ustedes están en la verdad o no. Por eso es importante recordar el Evangelio. El Evangelio no se trata de usted, el Evangelio se trata de Cristo y su gloria. Y si Dios en su soberanía ha traído sufrimiento a su vida, es para quebrarlo y regresarlo al Evangelio. Porque entonces, si no permanece en ese verdadero Evangelio, usted evidencia que aquellos que hace un rato hablamos, que son los falsos, usted dice, qué bárbaros, usted es igual que ellos. Porque ellos lo que le enseñan a la gente es: no sufras porque Dios no quiere que sufras. No murás porque Dios lo que quiere es que vos seas un campeón y disfrutes tu mejor vida ahora. Creo que no hay nada más antibíblico que ese brother ha enseñado. No es brother, que ese tipo ha enseñado que eso de tu mejor vida ahora. El cristiano sabe que su mejor vida está con Cristo en el cielo. Entonces, la clave para resistir a los falsos es aferrarnos a la verdad del Evangelio. Los verdaderos cristianos no buscan agregarle algo, pero lamentablemente se da en nuestras vidas. Vivimos insatisfechos con el Evangelio porque decimos, tal vez no abiertamente, pero lo pensamos: hey, no puede ser que se trate solo de esto. No puede ser que el Evangelio sea esto. No puede ser que el Evangelio me esté llevando a vivir incomodidad o que esté demandando de mí cosas que no quiero dar. No creo que se trate de esto. De hecho, a veces nos incomoda más el Evangelio y lo que el Evangelio demanda de nosotros que nuestro propio pecado. Con nuestro pecado andamos bien tranquilos y cómodos, pero ya cuando el Evangelio nos pide algo ya nos incomoda. Ya empezamos a decir: hey, no, momento, no puede ser esto. Ese brother se pela. No puede ser así. ¿Y qué hacemos entonces? Caemos en insatisfacción con el Evangelio, con la iglesia. No, que yo no me siento a gusto. Me siento incómodo. Me siento frustrado. Y nos creamos un evangelio entonces que, como está acorde a lo que esperamos, este sí lo podemos creer, y el que nos enseñan está mal. Sostenemos un evangelio que se trata de éxito terrenal, por ejemplo, cuando la Biblia claramente nos dice que seremos rechazados y vilipendiados, o sea, insultados, y seremos vistos como lo peor de este mundo. Nos creamos un evangelio que se trata de posesiones, cuando la Biblia afirma que estas mismas posesiones pueden no ser bendiciones, sino lo que te lleva a la perdición. Nos creamos un evangelio, por ejemplo, de bendiciones y comodidad terrenal, cuando la Biblia afirma que no somos más que nuestro maestro. Y si Cristo sufrió y fue humillado, ¿cómo nos vamos a librar de eso nosotros? Cuando la Biblia dice que nosotros debemos complementar, o que Él busca complementar o completar en su cuerpo los sufrimientos de Cristo. Posiblemente usted no es un falso que se va a parar y va a tener un canal de YouTube a enseñar herejías, pero sí hay falsedad en su vida que usted mismo no ha identificado y no ha tenido, como dice el versículo 8, cuidado.
usted anda chill, tranquilo, no se da cuenta de la guerra por verdad y mentira que hay alrededor suyo, y que el peor falso maestro que usted ha tenido hasta ahora en su vida es usted mismo. Creemos que el evangelio, nos creamos un evangelio de poder sobrenatural y autoridad divina. Yo soy un hijo de Dios, nada me puede tocar. En el nombre del Señor vamos avanzando y conquistando. Año de la conquista. Y lo digo con propiedad porque yo fui de ellos. Si me hubiera conocido hace 15 años, yo votaba a gente supuestamente. Bien chivo cuando se caía. Ahora me doy cuenta del poder de la autosugestión, claro, pues sí, pero yo le decía a la gente: hermano, ¿querés ese carro? Orá y ponerle manos. Declaralo, hermano. Porque la Biblia dice que todo lo que tocara la planta de sus pies. Porque la Biblia dice de que tú sos más que vencedor en Cristo, que todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Y entonces, hermano, si vos estás hablando de eso, ¿de qué tratan esos versículos? Si la Biblia es verdad. Es que depende cuál es la prioridad en tu vida. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, cuando la prioridad de tu vida es vivir para el reino y no vivir para tus gustos egoístas. Cuando tú sos una persona que dedicas tu vida a que el reino de Dios avance y que el evangelio sea enseñado y que la iglesia crezca, y por eso estás sufriendo esas limitaciones que son evidentes en nosotros, para una persona que está viviendo para el Señor, se da cuenta entonces esa persona, y ahí puede experimentar que todo lo puede en Cristo que le fortalece. No cuando estás en una prueba en la universidad o en el trabajo para la cual no estudiaste. No cuando le vas a hablar a la chera que te gusta. No cuando vas al gimnasio. Bench press, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, por Dios. Todas las cosas ayudan para bien, sí, a los que conforme a su propósito son llamados, a aquellos que han sido escogidos para vivir para su gloria. Soy más que vencedor, sí, para aquel que tiene la conciencia de quién es Cristo en él. Hay una gran diferencia, y por eso le quiero decir que tiene que tener cuidado, no solamente de aquellos, porque claro, usted pensaba que le iba a hablar ahora de Cash Luna y toda esa gente. No, le estoy hablando de usted. Que usted, si no tiene cuidado, puede ser el peor falso maestro en su vida y engañarse, y sobre todo queriendo cambiar el evangelio, agregarle al evangelio algo. Hacer que el evangelio se trate de nosotros, lo que hace es evidenciar el pecado que hay en nuestro corazón. Detrás de la ansiedad por estas cosas, posesiones, logros, éxito, se esconde la realidad innegable del pecado en nosotros. Acompáñenme por favor a 2 Timoteo 4. Versículo 2. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Se cree que aquí le estoy hablando? Claro, y se lo menciono, obviamente. Hay gente allá afuera que le quiere dar paz a usted. Sí, pero aquí, si somos una iglesia bíblica, le tengo que advertir que no solamente los de afuera no soportan la sana doctrina, sino que muchas veces usted también se comporta de esa forma. Cuando queremos hablar con usted y le queremos hacer ver que hay pecado, un área de pecado en su vida, y usted dice: sí, lo voy a tomar en cuenta, hermano, voy a hacer esto, hermano, pero después valió pepino. Cuando le confrontamos con su vida y usted se enoja, cuando se le exige que usted haga honor al compromiso que tomó, si es un miembro de la iglesia, y se involucre activamente en la iglesia y se comporte como un miembro maduro de la iglesia, y usted piensa que somos nosotros siendo clavados, o simplemente no le interesa edificar al otro. Como usted se siente incómodo, no le importa a los demás. ¿Sabe por qué nos frustramos?
Porque no creemos que ese sea el evangelio. Creemos que el evangelio, como dice 2 Timoteo, sea conforme a nuestros propios deseos. Según nosotros, el evangelio no puede traer dificultad. Es algo inaudito, es excepcional. Solamente a mí me va mal en el evangelio. No, hermano, tú no sos especial. A todos nos cuesta. Solo que algunos son más obedientes que otros. Algunos deciden pagar el precio y algunos simplemente se quedan cómodos, quejándose. Cuando nos resistimos ante las circunstancias pensando que esto no puede ser el evangelio, entienda que usted puede acusar a los falsos, pero ahí lo que está usted haciendo es resistiendo a Dios, pensando que Dios no puede ser así. Está resistiendo a Dios. Si Dios en su sabiduría ha determinado que la única forma que tú vas a responder, porque somos tan tercos, es esta tribulación o este quebrantamiento que ha venido a tu vida, pero en lugar de tú verlo de esa forma, te empezás a quejar y te quejas de todo mundo, de la iglesia, de tus hermanos, estás diciendo que Dios no es tan sabio como debería serlo. Y el tema es cuando se le dice a alguien que está en esa circunstancia, y aquí póngame atención por favor, hermano, mira, entiendo que hay cosas que te molestan, pero tenés que ver que también tu reacción, hay pecado en tu vida. No, ¿y cómo haber pecado en mí? Si él fue el que me habló mal, mira, a mí fue el que me hizo esto, aquí tal cosa. Hermano, te puedo asegurar que hay pecado en tu vida en ese sentido. Yo me daba duro con Jaime de verdad horas hablando de esto. Porque él me decía, hermano, antes de ver el pecado en otro, mira lo que tú estás haciendo. Mira cómo tú estás respondiendo. Mira cómo tú estás actuando. ¿Estás actuando de una forma correcta? Pues sí, pero ellos me hicieron eso. Sí, está bueno, pero mira que hay pecado en vos. Antes de ver lo que el otro ha hecho, examinate. Y preparando ese mensaje, yo me di cuenta, bueno, tiene razón. Tiene razón. Y reflexionando en esto, pensaba en esto, y póngame por favor atención. ¿Sabe usted cómo le puedo demostrar que sí hay pecado en su vida cuando usted reacciona de esta forma, por mucho que el otro tenga la culpa según usted? Sencillo. Tenemos el ejemplo de cómo reacciona uno que no tiene pecado, que fue Cristo. Y él, aunque lo acusaron injustamente, no resistió, no se quejó, sino que encomendó todo al Padre. Si usted no tiene la capacidad de reaccionar igual, es porque hay pecado en su vida. Amén. Solo el hermano Alex me dijo amén. Pecadores, no, mentira. Yo sé que es difícil, pero lo que le quiero hacer ver, hermano, es que la falsedad posiblemente es bien fácil decir aquellos y aquellos y aquellos son falsos. Sí, pero si el falso es el que le baja el nivel o el requisito a la santidad de Dios, nos podemos estar dando una mega falsa enseñanza a nosotros también, pensando que somos algo que no somos. Ahora, aclaro antes de pasar al último punto, esto no niega el hecho que haya cosas que estén objetivamente mal en su vida. ¿Hay cosas que en la iglesia se pueden hacer mal? Sí. ¿Hay cosas que sus hermanos pueden hacer mal? Claro. ¿Hay cosas que su familia le pueden ofender? ¿Hay cosas que están mal en su trabajo? Definitivamente. ¿Hay cosas mal en el mundo? Clarísimo. El tema no se trata de evaluarlo de afuera, sino primero evaluar cómo usted lo maneja. Y lo digo con muchísimo amor, es hipocresía pensar que podemos quejarnos de las fallas de los demás, pero haciéndolo de una forma pecaminosa. O sea, aquel es así, así, así. Hey, pero vos también estás pecando. No me importa, el pecó primero. Eso es hipocresía. Si usted quiere señalar lo que está mal en otros, evalúe si usted está respondiendo de una forma espiritual y una forma cristiana. Porque si no, usted está cayendo en lo que los falsos maestros enseñan. El evangelio, el sufrimiento y la soberanía de Dios van de la mano. Si usted le han enseñado un evangelio en el cual no se sufre, le puedo decir, amado hermano, que en ese evangelio nadie crece. En ese evangelio nadie crece.
aquellos, o crecemos en la medida que aceptamos la soberanía de Dios, aceptamos que Él es perfecto, aceptamos que como Él es omnisciente, lo que Él ha decidido es lo que Él supo que era la mejor opción, y Él decidió eso para su gloria. Amén. ¿Se desvió algo el hermano Mario? No necesariamente, hermano. Es importante hacerle ver que la falsedad no solamente está afuera, sino que está muchas veces adentro. Y terminamos versículo 10 y 11, por favor acompáñenme, regresamos a segunda de Juan. ¿Qué hacemos entonces, o cuál debe ser nuestra actitud con los falsos maestros? Obviamente es un poco distinto porque ya no es el contexto como era en aquel entonces, pero vamos a aclarar algunas cosas. Segunda de Juan 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Ok, hay que entender que en la iglesia primitiva había un principio de hospitalidad, que se mantiene hasta ahora. Sí, que los falsos maestros, que los maestros que andaban predicando, se esperaba que los cristianos les recibieran en su hogar, porque no había hoteles, no había Airbnb en ese momento, hermano. Se esperaba entonces que los hermanos de la iglesia les recibieran, los bendijeran, les proveyeran de alimento, hospedaje o lo que sea. Y eso era un mandato de hospitalidad. De hecho, se espera de los pastores que ellos reciban personas en su iglesia. Y también se espera de ustedes que seamos hospedadores, que nuestras casas, nuestras posesiones las pongamos al servicio de los demás. Amén. Ahora, lo que dice acá es que hay un límite a la hospitalidad, y el límite de la hospitalidad está la verdad. Si alguien venía y enseñaba una falsa enseñanza, un falso Cristo, como hemos hablado todo este mensaje, usted ahí no solamente no está obligado a recibirle, sino que está obligado o mandado a resistirle. ¿Qué significa eso para nosotros ahora? ¿Significa que yo voy a ser un guerrero espiritual en las redes sociales? ¿O que voy a andar ahí como samurái espiritual dándome duro con todo el mundo en todas las iglesias? No. Por eso se le ha colocado en la iglesia local. Primero evalúe la falsedad que hay en su vida, luego ayude a otros, sostenga la iglesia. La iglesia no necesita ahorita, o no espera de usted que usted vaya a corregir los errores a todas las iglesias falsas en San Salvador. Lo que se espera es que sea fiel en esta. Y ahí nos quedamos cortos. Claro, cuando ponemos la misión bien estrambótica, la ponemos bien astral. No, claro, sí, yo voy a defender la verdad en Facebook, voy a denunciar a estos. Pero cuando se trata de tu vida y cuidar a otros, ahí nos quedamos cortos. ¿Qué dice cuando no saludéis? Entonces yo tengo que hacerle la cara para otro lado. No, sino que el saludo en aquel momento se refería a un saludo de bendición, orar por ellos y mandarlos con una buena provisión. Lo que aquí nos dice la Biblia, amado hermano, es que si hay personas que son falsos maestros, no los apoye, no los bendiga, no provea para sus falsos ministerios. Posiblemente usted no lo hace, pero si conoce a personas que lo hacen, presénteles el evangelio en amor. Y cierro con esto. Dice Tito 1:10, y eso lo estudiamos con el hermano Carlos hace unas semanas. Dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. El 13 dice: ese testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Amado hermano, si en la iglesia, en esta iglesia, vemos o identificamos señales de falsedad en usted, así como hay en nosotros también, entienda que es por amor a Dios, a la verdad y a usted que le vamos a reprender. No para humillarlo, no porque nos sentimos superiores, sino para que usted sea manifiesto que sea sano en la fe. Entienda que eso es de las mayores muestras de amor que le podemos dar. Pero también recuerde que de esta reprensión y de su respuesta a ella se va a evaluar entonces si usted es de la verdad o es un falso. Amén. Es un tema de mucha madurez. Es un tema difícil poder calibrar cuando
es con amor, cuando es con verdad, pero cuando entendemos que ambas van conectadas de la mano, es que lo podemos hacer fielmente. Y eso es algo que viene con la práctica. No tenga miedo a hablar verdad. No tenga miedo a hablar verdad con su hermano. De hecho, hágalo, anímese a hacerlo. Posiblemente al principio va a cometer algunos errores, pero si su motivación es el amor al otro, el corregirlo en lo que esa persona está en algo falso, poco a poco el Señor va a mostrarle y va llevándole a una mayor madurez para que lo hagamos en amor. Amén. Vamos a orar.